austeridad, digamos. A partir del 76, cada año se suma una marcha, una historia de vida, diferentes gobiernos con diferentes posturas. Fue entonces el emblema del dolor de un país partido, y a partir de allí en adelante todo lo que venís escuchando y viviendo desde el 83 hasta acá. A ver, hubo una reflexión, una autocrítica y una lectura distinta de Alfonsín, de Menem, de Duhalde de la Rúa Kirchner y Cristina, obviamente. Alfonsín tuvo que pacificar con las polémicas leyes, era lógico, algunos se lo siguen facturando, era parte de un contexto. Menem los indultó, muchos pensaron que era la forma de cicatrizar, pero evidentemente no lo fue. Néstor Kirchner lo tomó para hacerlo personal, aplicarle un tinte de una historia de vida por ahora incomprobable y tornarlo una bandera propia. Lo mismo y más oceánico y más visceral y más profundo hizo su mujer, Cristina Kirchner. Los 70 son probablemente la época más debatida y menos estudiada de la Argentina. Todo el mundo habla de los 70 y te dicen qué pasó en los 70, dónde estaban en los 70. Muchos hablan, pero no pueden explicar qué hicieron en los 70. Y muchos intentan imponer una verdad gritando, intentando persuadir o contagiar una mística setentista que no tiene anclaje ni con lo que pasó ni con lo que hicieron en su historia personal. Néstor y Cristina Kirchner, en 4 años de dictadura en Río Gallegos, compraron 27 propiedades en blanco, la famosa 1050 y todo lo que ya sabes. Así entonces también en este caso el cristinismo, la cámpora, se encargó de plantear que todos los militares son mala palabra, todos, por igual, no importa. Son seres repudiables, son secuestradores, son asesinos, son violentos, son vendepatrias, todos. Esa pobreza de análisis hizo que, obviamente, una buena parte de la sociedad tomara odio para con los militares y otra parte de la sociedad se preguntase por qué el cristianismo y la cámpora hacían una cuestión tan dura y tan encarnizada con la figura de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, la Argentina es absolutamente diversa y heterogénea. Acá en Tandil, por ejemplo, Julio Sanatelli, habiendo estado en un momento de facto, después finalmente se impuso en la urna y democráticamente fue elegido. Y democráticamente se volvió a presentar y volvió a ganar. Y se volvió a presentar y volvió a ganar, hasta que la enfermedad lo sacó de la cancha políticamente y después murió. La democracia entonces se dedicó a condenar y repudiar sin análisis a las fuerzas de seguridad y a los militares en general. Macri de eso no opina, porque no sabe, pero está más cerca de una visión amigable de la figura de los militares que la que tenía la cámpora. Entonces acá se plantea una doble vara. ¿Por qué un asesor o un militante montonero o de cualquier expresión de la guerrilla, después de haber fusilado o secuestrado, en el caso del general Aramburu, fusilado tras el secuestro de montoneros, que fue lo que los hizo aparecer mediáticamente, por qué ellos, por ejemplo, dentro de la liga de montoneros o de ERP, puede estar Carlos Kunkel, el diputado de la Nación? No está ni preso, ni clandestino, ni procesado. Diputado de la Nación, o sea, representa a la Argentina. No ya hoy. Nilda Garré, ministra de la Nación, nada menos que de Defensa. Después embajadora en la OEA, o sea, un dirigente montonero que creyó en la lucha armada y en la guerrilla en los 70, representaba a la Argentina en la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, ese fue el apogeo
del camporismo más visceral y más estúpido, más reciente. Pero entonces, un militar muere en una prisión común por asesinar, y un dirigente montonero es diputado de la Nación. O en el caso de Firmenich, profesor en la Universidad de España, un tipo que es millonario, vive en España y planeó la contraofensiva montonera, generó tantas muertes y formó parte de la cúpula que asesinó y mató en la Argentina en los 70. O sea, ¿por qué un fusilamiento a la muerte de la hija Lambruschini? Digo, ¿por qué determinadas muertes se miden con determinada vara y otras con otra? Una muerte por parte del Estado es un desastre. Ahora, los asesinatos por parte de la guerrilla, nunca hubo un gobierno que tenga los cojones de juzgar la muerte y la violencia en su condición. Una persona que asesina a otra tiene que estar presa. Si es desde el Estado, reviste la gravedad de la calidad institucional y tiene que ir preso. Pero la figura del militar se desgastó, se desfinanció, se intentó arruinar a todas las fuerzas de seguridad, cuando en realidad justamente el ejército es la génesis de nuestro país. Uno debiera sentir orgullo por quienes defendieron los colores de su bandera en diferentes momentos bélicos de la Argentina. No debiera tener vergüenza por su fuerza de seguridad. Debiera hacer todo lo contrario. Los que creen en la guerra, yo no creo ni en la violencia ni en la guerra, pero supongamos que así sea. Si los militares hoy vuelven a tener este prestigio, o vuelven a ser personas civiles coherentes y apoyadas por una parte importante de la sociedad, hay que tener en cuenta que también la Cámpora repartió uniforme, adoctrinó chicos, repartió manuales en los colegios primarios, tenía su propia marcha y su propio himno, llamó a luchar y resistir a la dictadura, como si supiesen algo de dictaduras y de resistencias, ¿no? Estamos hablando de chicos nacidos en el año 2000, 96, 98, no tienen mucho de resistencia ni de dictadura. Alguna vez me dijo un funcionario tomando café en Puerto Madero: son montoneros de iPhone, son revolucionarios de iPhone, piensan que están en Sierra Maestra y están en Puerto Madero, me dijo Alberto Fernández. Quiero pensar que no es nada del Alberto Fernández, actual armador de Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. No lo sé, supongo que no. De hecho, tomábamos café en Puerto Madero, justamente, en esa época. La pregunta es, ¿hasta qué punto realmente existe un rechazo hoy a la figura militar? ¿Cuál de esos dos emblemas que han quedado en nuestra historia reciente, te hablo de la Cámpora y los militares, tendrían mayor rechazo? Por ejemplo, acá en Tandil, o llevarlo al país, ¿es mejor que venga un gobierno de un militar o que vuelva al poder Cristina y la Cámpora? Le pedí que se encargue de eso a la consultora Datalab, que se encarguen de averiguar eso en Tandil, para entender, por lo menos, y saber qué piensa la sociedad y evitar los personalismos y caer en un debate vacío ideológico, y tratar de entender cuando realmente una sociedad pide expresarse a través de las urnas y qué es lo que siente realmente en eso. Entonces, alguna vez, cuando se juzgue la cúpula guerrillera, lo que queda de ella, habrá un 24 de marzo y no varios 24 de marzos de muchas verdades, muchas justicias y muchos perdones. ¿Tú lo pongas?